especialmente para el día de hoy. Solo déjenme empezar a grabar aquí. Bueno, ya finalizadas las evaluaciones extraordinarias y todo, voy a habilitarles a algunas personas, pues, algunas cosas que quedaron pendientes. Cada actividad que estamos haciendo vale más o menos 5 puntos, entonces no nos podemos dar el lujo de dejarlas de responder. Para evitar que tengan problemas con su zona y algunas otras cosas, les voy a habilitar el día de hoy, pues, nuevamente las actividades como tal. Y quería platicar, antes de empezar a grabar, una modalidad de trabajo para poder, pues documentar, por así decirlo, algunas actividades que vamos a tener que pues me interesa eh, tratar de cambiar algunas cosas particularmente. Eh, Dentro de las herramientas que hay pues para trabajar, algunas pues tienen mucha información y tienen esa cualidad, por así decirlo, de tener muchos proyectos ya prefabricados, por así decirlo. Entonces, debido a que el, la FPGA que estamos usando, bueno, la que estoy usando yo para poderles mostrar algunas cosas puntuales, no tiene un simulador particular. Vamos a utilizar otra herramienta básica. La verdad va a ser bastante sencilla para ustedes. No, no tiene como que mucha dificultad. Y vamos a hacer uno que otro proyecto más o menos de escala intermedia para visualizar algunas cosas de código. Eh, y vamos a usar otra herramienta más adelante para poder, poder visualizar, por así decirlo, un par de gamas de plataformas que hay que son muy adaptativas dependiendo en realidad del proyecto que se tenga, tanto en costo como en escala de integración debido al microcontrolador que posee. Eh, no sé si ustedes han escuchado el término de libro científico o lo que es la bitácora científica. En la bitácora científica ustedes pues en un documento van integrando imágenes y comentarios puntuales con la fecha y el día en que se construye el documento. Hay muchas aplicaciones en Android y en iOS para este tipo de situaciones que particularmente pues eh, se utiliza para investigación o para llevar un orden en un proyecto específico de investigación o de desarrollo. Hay algunos que ya tienen una aplicación que les sube en formato PDF a un Drive, a un Dropbox o a lo que ustedes quieran y que de hecho se puede compartir para que pues en este caso pues yo pueda ir verificando cada uno de los eventos que ustedes van haciendo en su bitácora, como algún comentario o algún segmento de código o algo, para poderlos ir revisando. Esta es una de las formas que se me ocurre a mí para poder evaluar, por así decirlo, sin esa cuestión de estrés o de seguimiento un poco más riguroso, por así decirlo. Tiene la ventaja de que pues lo deben de ir trabajando conforme ustedes van teniendo tiempo
y cada vez que suben el archivo, pues se va renovando entonces pues el documento. En base a esto, pues tendrían la cualidad de trabajarlo conforme ustedes van teniendo el tiempo necesario para hacer el proyecto. En base a esto, pues luego de eso se haría un examen corto puntualmente del proyecto y mucho de lo que es la zona particularmente o el puntaje de ese proyecto va a ser la bitácora y cómo la construyan ustedes. Si tiene imágenes o si tiene comentarios, qué tan seguido trabajaron y algunas otras cosas puntuales. Porque si se da el caso de que en un caso particular ustedes tuvieron pues algunos atrasos y de la noche a la mañana aparece el documento pues realizado, supuestamente con diferentes fechas, pues digitalmente no lo van a poder, eh, por así decirlo, modificar. Entonces, quería ver qué les parecía esta modalidad, porque tenemos que realizar un proyecto final. Eh, pues relativamente sencillo, que puedan integrar de forma simulada, dado que, pues particularmente, no es algo que pues podamos construir o que yo les proponga ir a comprar materiales como tal para poderlo integrar, ¿sí? Esto lo vamos a platicar ya al final y hoy les voy a aperturar a esta parte de los cortos que teníamos pendientes únicamente para las personas que no lo pudieron llenar en su momento, ¿sí? ¿Estamos? Sí, genial, estamos. Está Mm. bien. Les quería comentar que ya hay notas para las evaluaciones extraordinarias, ya hay notas. Eh, no salieron mal, eventualmente, pues una que otra nota baja. Eh, y se me ocurre, pues, hacer lo siguiente, pero para el examen final más que todo, porque vean, el examen final no puede tener proyecto incluido. O sea, los 35 puntos son ¿cómo se llama? Son netos del examen, no, ni siquiera los podemos dividir. Entonces se me ocurre calendarizar este, esto más o menos. Pues ya falta poco. Entonces, como en octubre, en estas semanas, tal vez despuesito, de tal vez tercera semana, eh, podemos realizar eh, una actividad que yo vaya integrando algunas preguntas de forma periódica y ustedes tengan un número de intentos ilimitados para practicar su estudio de lo que es el examen final. Eh, entonces, de esa N cantidad de preguntas que se vayan acumulando en esa actividad, que ustedes pueden ir con el tiempo respondiendo y así sucesivamente, puedan sacar un cuestionario y algunas cosas puntuales, porque el examen final son 35 puntos netos de la actividad de evaluación. No podemos ni siquiera repartirlo en 20 y 15 para un proyecto, eso ya no se puede hacer. Entonces se me ocurre eso. No sé qué piensen. Exclusivamente para el examen final, que conste, no es para el parcial. Pues a mí me parece bien, ingeniero. O sea, es No. una buena manera para estudiar y tener en cuenta qué es lo que puede venir en el examen. Lo vamos a dejar así entonces. Yo lo voy a empezar a trabajar y voy a ver una aplicación o algo particular que podamos utilizar para llenar lo del proyecto. Eh, este semestre pues sigue completamente en línea, tal vez el otro semestre ya va a ser híbrido el otro año y pues veremos en su momento. Particularmente pues
hay que esperar noticias y algunas otras cosas de la universidad como parte del proceso de reintegración que para mi gusto ya está siendo un poco tardado. Pero bueno, si quieren empecemos entonces. Esta es una de las herramientas más básicas relativamente en nuestros tiempos, que es un microcontrolador. El microcontrolador o PIC, por así decirlo, surge ya hace muchos años. Fue una de las primeras herramientas y pues en los años 70 y algo, y luego pasó el Z80, o el 8085, el 4004 y así sucesivamente en la escala de lo que es microcontroladores. Sobresalían en los años 80 y 90 los de Microchip, que son una compañía de manufactura de dispositivos semiconductores programables y que utilizaban Assembler en su momento para poder generar el programa como tal. Entonces, ese era el lenguaje máquina como tal. De hecho, el Pensum de ustedes hace unos años, si no estoy mal, contaba con Assembler como parte de la programación. Y el Assembler lo que utilizaba entonces en su momento para la programación de hardware eran registros. Y ustedes entonces tenían un acumulador, un registro para mover de una casilla a otra, un número, un operador matemático, un operador lógico como tal. Y poco a poco, pues luego de eso, luego del microcontrolador como tal, empiezan a salir los microprocesadores ya de ejecución paralela, o Z80 como en su momento sucedió. Y luego entonces empiezan a salir algunos otros microprocesadores como tal, pero el microcontrolador tenía ventajas y desventajas en su momento, en donde se podían integrar, por así decirlo, sin mucho hardware, unidades lógicas, procesos matemáticos y un sinfín de otras cosas particulares que pues hoy en día el microcontrolador pues posee, pero a mayor escala. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Pues tiene más memoria, más puertos de salida, funciones especiales y algunas otras cosas particulares. En los 2000 y algo, hay una tendencia y empieza a salir Arduino y después sale Picaxe y así sucesivamente en algunos ámbitos de programación. Se tiene entonces la posibilidad de tener un pequeño como BIOS dentro del microcontrolador que les permite, por así decirlo, transcribir un programa en un lenguaje más amigable como C o como BASIC, para luego entonces poder ser traducido al lenguaje máquina internamente. Entonces, el microcontrolador Picaxe, específicamente, esta es una de las herramientas que vamos a ver. Luego, pues veré cuál elegimos para segundo plano y a poder trabajar algunas cosas particulares, ¿sí? No déjenme ver una cosa. Así estamos. Entonces, pues el microcontrolador Picaxe tenía su ventaja eventualmente de que tenía una escala de componentes de diferente nivel de integración para poderse adaptar a diferentes escalas de proyecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues tiene microcontroladores de 8, 16, de 8, 18, 20, 28, 40 pines, con diferentes números de puertos para poder cumplir tareas específicas de menor o mayor escala como tal. Además de que integra diferentes funciones dentro de su hardware para poder trabajar. Tiene puertos de entrada y salida, tiene registros, memorias independientes. Luego de eso, pues, tiene algunas opciones particulares que vamos a ver ya en el hardware en sí,
trabaja una transmisión serial y algunas otras cosas particulares que tienen una modalidad hardware dentro de él. Y pues entonces el microcontrolador típico en forma genérica o generalizando, por así decirlo, es como una mini computadora encapsulada en un circuito integrado. Lo que posee entonces una memoria flash, PROM, RAM, puertos de entrada y salida, un reloj principal, ¿sí? Que esto es súper esencial en los microcontroladores y una de las características que diferencian, por así decirlo, un sistema cerrado a un sistema abierto, comparando el microcontrolador con un microprocesador que es un sistema abierto, en donde muchas de las opciones que tiene él y de los accesorios secundarios y primarios se encuentran fuera de él como tal. Entonces el microcontrolador integraba estos, incluso los puertos de entrada y de salida, y algunas otras propiedades dentro de un mismo encapsulado a nivel micro, no con las mismas potencias de procesamiento de un microprocesador, pero sí lo suficiente para integrar proyectos y tareas específicas dentro de lo que es el microcontrolador o el circuito integrado. Dentro de estos, pues empiezan a tener las arquitecturas, la hardware específicamente, y pues como tal, sí. Los sistemas RISC, que es el sistema reducido de instrucciones, que le permitía entonces a su modelo de microcontrolador del momento, poder hacer programaciones o pues procesos con un set de instrucciones reducidos, lo que nos daba pues la habilidad de poder integrar, por así decirlo, programas a menor tiempo o tener pues una, una forma amigable relativamente de comunicación con lo que es la base de hardware. El microcontrolador, como les menciono en su momento, era un dispositivo pues que trabajaba con lenguaje máquina. Entonces ustedes tenían que inicializar los puertos, ni siquiera había librerías como tal en su momento y se movía al lenguaje máquina, que de hecho es una forma muy parecida cuando programamos en realidad en VHL, que es el lenguaje de las FPGA, para poder mover dentro de ellas, pues, las compuertas, registros y puntos de memoria que utilizan para poder gestionar información. Con este sistema ya de set de instrucciones reducidos, pues se dan entonces a la tarea la empresa de Revolution Education de hacer un BIOS que permite entonces trasladar de un lenguaje basic a un lenguaje máquina y que permite entonces incluso, pues en su momento era una curiosidad poder trabajar entonces programas en base a diagramas de flujo. Y no en base a lo que es ahora un sistema de bloques, que de hecho Arduino y algunas otras plataformas integraron en su momento. Arduino fue una de las primeras, de hecho creo que fue la primera en sacar la programación en bloque y luego la fueron integrando algunas otras plataformas. Y si no estoy mal, fue una referencia a su predecesor, que era un programa que se llamaba Scratch, que es para educación de educación media, de rama media, mejor dicho, en donde se utilizaban bloques de configuración, en donde pues se compilaba luego de eso esa sección de bloques y se transformaba en un lenguaje pues entendible por el microcontrolador. De igual forma, pues el microcontrolador Picaxe va cambiando entonces su estereotipo de programación y cambia algunas otras cosas, no su lenguaje base que es BASIC, pero entre muchas de sus formas de programación sale esta nueva de bloques, sin dejar atrás pues la del lenguaje código, que es a lo que ustedes están acostumbrados, que es una versión de instrucciones o set de instrucciones línea a línea. Y la funcionalidad, pues,
reducida de lo que es el PIC Access, que tiene puerto de entrada, puerto de salida, memoria de datos, memoria de programa, la CPU, el segmento de la BIOS y la ALU como corresponde entonces, como la unidad aritmética para poder realizar los procesos matemáticos. El PIC Access fue uno de los primeros en integrar operaciones matemáticas como seno, coseno, raíz cuadrada y algunas otras funciones matemáticas que en su momento los microcontroladores iniciales no poseían. El hardware dependerá en realidad de la versión que ustedes tengan, porque el microcontrolador pasa de ser una versión, por así decirlo, 8M a una 8M2, y hay versiones como esta de acá, que es el 18X, 18X2 y el M2 como tal. Las versiones y sus variantes cambian esencialmente esto. Las propiedades que tiene cada uno de los hardware dentro de él. El microcontrolador, pues como base está el 8M, tiene un solo puerto y algunas otras características específicas en cada uno de los pines, que varía dependiendo de la estructura física de cada uno. Y dentro de ellos se pueden colocar, pues, I2C, HSPI como protocolo, serie. Luego de eso, pues, puertos A, B, C y D, específicamente para los más grandes. Luego de eso, pues, puertos digitales, pin digital, pin analógico, y en esta particularidad de acá de los pines de entrada o de los puertos de entrada y de salida, se especifican los pines digital, que es solo 0 y 1 lógico, y luego después de eso están los DAC y los ADC, ¿sí? Que es una conjugación de analógico, por así decirlo, en donde ustedes pueden entonces transformar una señal digital a una señal analógica y viceversa. Dependiendo en realidad la serie del microcontrolador, ustedes pueden generar, por así decirlo, la lectura de una onda senoidal o de algo específicamente que cambie en el tiempo, y lo pueden digitalizar y colocarlos entre ceros y unos específicamente, asignándolos. Y también pueden hacer esto, tener, por así decirlo, un ciclo de un for, generar los números ceros, unos necesarios y generar entonces una señal particular, ¿sí? Para transmisiones digitales. Si ustedes quisieran, pues, hacerlo en su momento, pueden utilizar, pues, ese tipo de pines. También tiene pines para touch, tiene para pantallas capacitivas y algunas otras cualidades que se tienen dentro del microcontrolador. Y pues una de las características de específicamente que me gusta a mí en lo personal es su bajo contenido de información en la red. Si ustedes buscan en Arduino algo específicamente, encontrarán 1000 páginas con el mismo proyecto en diferente integración, aplicaciones, etcétera. Lo bajan, lo graban y funciona. El microcontrolador PIC Access no tiene esa cualidad, por así decirlo, de flujo de información en la red. Claro que hay información, pero todo se basa en los manuales de programación. Y ahí está el set de instrucciones, dependiendo de la versión que ustedes tengan, pues pueden encontrar un set de instrucciones muy básico y tal vez uno un poco más nutrido, por así decirlo. Dentro de las características puntuales, y si ustedes lo pueden descargar, yo les voy a dejar el instalador ahí en el Drive para que lo puedan descargar. Inicialmente no se tenía esto particularmente, sino que la plataforma era un poco más tosca y no se tenía la visualización en realidad del circuito integrado y algunas otras cosas puntuales, como cuáles.
Eh, Todas las versiones de microcontrolador que hay, desde la versión 8, 8M, 8M2, esta es una versión nueva, la 14, y así sucesivamente hasta llegar a la 40X2, que ya es un microcontrolador bastante grande, que se compara, solo voy a subir esto un poco, que se compara específicamente con el Arduino Leonardo, que es uno de los más grandes que tienen en su integración como tal. Entonces, en Arduino ustedes tienen algunas propiedades, en Picaaxe otras y en algunas otras plataformas otras como tal, pero en sí como simulador, como gestor de información, es bastante compleja es bastante completa la interfase que posee este. En el Home ustedes van a poder pues programar si quieren como diagrama de flujo, si ustedes lo desean. Lo pueden hacer con los bloques de programación, si ustedes también lo desean. Y entonces pueden ir gestionando todo este tipo de lógica de programación, si lo desean, con estas tres diferentes formas. En lo particular, pues en mis tiempos no había ese tipo de gestión y pues lo que se generaba entonces era lenguaje línea a línea con instrucciones. Luego de eso, pues tiene lo mismo que cualquier otro programa. Después, el check de lo que es el, el programa para buscar errores y les marca el error puntual si fuera el caso, marcando la línea, a diferencia de otros específicamente, tiene esa cualidad. La de programación, luego la de simulación, tiene para conexión y desconexión de lo que es la línea del microcontrolador cuando está conectado. Luego de eso tiene pues los saltos, si ustedes quieren ejecutar puntualmente una línea. Y pues la simulación como tal, resaltada y guiada con cada una de las líneas marcadas y la flecha para la línea que se está ejecutando. Y si ustedes lo ven, en el microcontrolador pues se gestiona una luz verde para lo que es la salida del pin. Si tuviéramos un conversor analógico digital, tendríamos esa propiedad también de poder modificar el valor como tal. Luego de eso, pues están todos los puertos y podemos ver cuál es el que está cambiando en el tipo palabra, tipo byte. Si es un ADC específicamente, yo le puedo poner un dato o algo. Eh, lo que ustedes deseen ver, ¿sí? Hay algunas otras, pues, modalidades que se tienen acá, que se tiene lo siguiente. El hiperterminal prácticamente para comunicarse directamente con el microcontrolador, para cambiar los baudeajes, el puerto y algunas otras cosas que ustedes puedan transmitirle a él y él les pueda transmitir a ustedes. ¿Sí? Luego de eso, tiene una ventana para graficar y ustedes escogen el pin que ya está designado para poder graficar. Lo pueden trasladar a PDF y algunas otras cosas, cambiando pues una que otra cosa. Luego de eso están los asistentes, si ustedes quieren la tabla de ASCII o si quieren generar un código de barras o algo específicamente dentro de lo que es el microcontrolador. Y tiene algunos asistentes específicos como el Xpin de lo que es el módulo. Y también tiene algunos otros para URF y algunas otras cosas como el RTC, que es el reloj de tiempo real. Y también tiene este seguimiento de pines analógicos en donde ustedes pueden conectar un sensor y calibrar algo específicamente si lo desean en tiempo real para pegarse a la curva del sensor o algo específicamente que quieran ver. También tiene la parte del debug, eso también sigue, y algunas otras cosas ya un poco más específicas, que esto es temperatura y ya tiene integrado pues la parte de algunos módulos específicos, entonces se tiene esa parte todavía. Luego de eso, pues la limpieza de la memoria del PIC y la programación del microcontrolador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita?
No, no es nada. ¿No? Pues en sí el microcontrolador es bastante completo. Comercialmente no es muy conocido. En su momento fue muy utilizado en la universidad. Se introdujo en electrónica hace mucho, mucho tiempo. Y la comercialización, pues la ganó Arduino en los 2000 y algo. Que de hecho Arduino salió como una plataforma para salvar el laboratorio de desarrollo y pues luego de eso pues se empezó a comercializar y se generó pues lo que es ahora Arduino como tal. Hay versiones genéricas y algunas otras cosas que pueden ver si ustedes lo desean. La interfase de para mí es bastante bueno. Arduino tiene muchas cosas buenas, Pickaxe igual. Depende en realidad para qué lo usen y la integración que tienen, pues pueden elegir entre ambas plataformas. Luego de eso, pues incluso pueden ver el estado de la memoria del microcontrolador trabajando, si fuera el caso, en alguna medida. Si quisieran ver, por así decirlo, algo específicamente de la memoria o algo específicamente, lo pueden hacer. El debug de igual forma lo hace y tiene una, pues, particularidad en visualización y aquí ustedes pueden ver, pues, perdón, el estado de memoria, la EEPROM y algunas otras cosas que trae el microcontrolador dentro de él y pueden ver cómo, pues, va, variando la información dentro de él. ¿Sí? Esa es una de las cosas pues, que más llama la atención relativamente con la ejecución del programa. Luego de eso, pues, si ustedes quisieran tener un pin digital o algo específicamente, pues únicamente le dan clic a la pata o a la terminal como tal y lo pueden visualizar con un color amarillo, en donde pues tiene el 1 digital o el 0 digital, dependiendo de la presencia o ausencia del color. Tiene todavía una interfaz, si ustedes quisieran verlo, pues para ejecutarlo como pantalla o algo, también lo tiene. Entonces, pues la verdad es bastante completo. Permítanme, vamos a ver dónde estamos, Fusion Phone. Y tiene esto, que es el set de instrucciones, si ustedes lo quieren ver. Vamos a, ¿qué les digo yo? Cuando ustedes le dan a la instrucción, ¿sí? Van a ver lo siguiente. Vamos a ver esta que está aquí. El count está disponible para las versiones M2 del 8, 14, 18, 20, 20X2, 28X2 y el 40X2. Si ustedes bajan y ven alguna otra instrucción, van a darse cuenta que en el Available for o lo disponible a, muchos microcontroladores no tienen esa opción. El DOS, que es solo para las versiones 20, 28 y 40X2, y así sucesivamente. Luego de eso está la descripción del comando y las conjugaciones del comando como tal. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, pues dentro del set de instrucciones, una pequeña muestra de los microcontroladores que lo tienen activo. Esto porque si ustedes colocan ¿qué les digo yo? Un 8M en la instrucción del botón I2C, no lo va a reconocer y los va a marcar como un error. Es como la visualización de puerto, por así decirlo. Si yo cambio en su momento a un 8, ¿sí? Y yo trato de hacer esta compilación, por así decirlo, puede hacer que no lo reconozca directamente. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo va cambiando en realidad la configuración del 8M y aquí ya asigna puertos como el C. ¿Sí? Luego el C y el B. Y todo lo que son los puertos de entrada y de salida son conmutables. ¿Y a qué me refiero yo con la forma conmutable?
que ustedes pueden designar, dependiendo en realidad la versión de esto. Oh, no los descargué, perdón. Vamos a ver una cosa. Permítanme. Solo como una pausa. Si ustedes ven la instrucción, les va a cambiar la dirección del sitio web. Esto es porque en el sitio web tienen un foro de ayuda directamente, en donde si ustedes quieren específicamente ver algo, le dan clic aquí al link y los va a mandar entonces pues al foro en donde está todo el set de instrucciones. Y si ustedes pues, ¿qué les digo yo? Vamos a darle clic a cualquiera. Van a encontrar entonces una descripción y un ejemplo. Si ustedes toman este ejemplo directamente y lo colocan acá, siempre funcionan. Entonces, ese grado de ayuda que tiene el microcontrolador para programar, más no para dar la solución completa del problema, es bastante buena. Entonces, si fuera el caso, van a encontrar los manuales acá. Y permítanme, vamos a ver si es esto. Les voy a dar la descripción que tiene cada uno, por así decirlo. Van a encontrar esto particularmente. Si ustedes ven el 8M, y vamos a empezar con el 8M en realidad porque es bastante pequeño, ustedes van a encontrar entonces que la terminal 1 y 8 es positivo y 0 voltios, tiene la entrada serial, luego de eso entonces tiene la salida serial, pero incluso la salida serial puede funcionar entonces como una salida digital, ¿sí? Como una salida serie, ¿sí? O como una salida para un dispositivo infrarrojo. Luego de eso, el pin número 3 puede ser un conversor analógico digital de la secuencia número 4 o el conversor analógico digital 4, la salida 4 o la entrada 4. A esta asignación de acá, entrada y salida, les digo yo que es conmutable. Si ustedes utilizan de multiplexación, triestado, transistor, relay, conmutador, lo que sea para poder cambiar las líneas digitales o las líneas de comunicación, ustedes pueden hacer en la línea 10 la lectura de la información como ADC. Luego de eso, en la línea 15 pueden hacer entonces una salida digital y luego una entrada digital como tal en ese mismo pin, conmutando en sí el concepto pues de selección de la línea y pues la lógica que ustedes utilicen para poder transformar esa línea de entrada del pin número 3 como un ADC, como una salida o como una entrada, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran ingresar en él. Luego de eso, pues van a encontrar el conversor analógico digital 1, el 2, y aquí no hay un 3 específicamente, ¿sí? El pin número 4 es para una entrada infrarroja o una entrada digital. Los que están marcados de esa forma no tienen otra versión, por así decirlo, y lo pueden pues visualizar en el 14M si fuera el caso, que es muy reducido en realidad. Tiene salidas digitales directamente. La X2 ya es un poco más flexible en ese entorno, así como la X1. Y la M2 y la X2 es una de las que tiene mayor flexibilidad en programación. A pesar de que en el 28X ustedes ven que tiene un resonador, que es un cristal de cuarzo, no lo utiliza bien interno, que esa es una de las grandes ventajas del microcontrolador y que pueden utilizar para cambiar su velocidad de ejecución de 8 o 16 o 4 megahertz como ustedes deseen, dependiendo si quieren hacer un muestreo muy alto de lo que es el sensor, la señal o lo que ustedes quieran de forma analógica o digital particularmente. Esto pues ya es una cuestión así de diseño del microcontrolador, aunque lo tiene.
no se utiliza. Y la versión más compleja, que es el 40X2, que incluso ya tiene para dispositivos que son touch, como botones y algunas otras cosas. Hay unas pantallas, yo creo que tengo una aquí, permítame. Aquí está. Esta es completamente transparente, todavía tiene el plástico esencialmente, pero esta es una pantalla capacitiva y entonces tiene un arreglo matricial dentro de ella y ustedes lo ponen sobre una pantalla de las que grafican de punto a punto. No sé si ustedes han visto o si vieron en digitales algo de ese tipo. Hay unas pantallas LCD que son gráficas. No son las clásicas de 2 líneas por 16 de salida serial, sino que son matriciales. Esto se pone frente a ellas y ustedes pueden tener entonces el arreglo matricial en donde presiona cada uno de los usuarios y se mueve por una multiplexación. Y dependiendo en realidad en donde presionen, van a tener un valor específico de capacitancia. Y eso les permite entonces tener, por así decirlo, un cambio de frecuencia o algo específicamente. Y entonces generan la lectura de posición. En el microcontrolador ya tiene esa personalización, por así decirlo, para algunas pantallas y no requieren más que conectar pues la opción del touch y pues conectarlo a los pines correspondientes. De igual forma, pues tienen ya aquí los 4 puertos, el A, B, C y D, y cada uno de ellos pues tiene un conversor analógico digital o una entrada digital, salida digital. Si fuera el caso, algún PWM o protocolo de comunicación, ¿sí? Aquí tenemos una versión, la versión serial tiene diferentes velocidades, entonces aquí es la versión rápida del serial in y del serial out. Luego de eso, ¿sí? Serial out. Luego de eso tenemos el HSPI o el SDO, el I2C, ¿sí? Con el Synchronal Data y después aquí está el Synchronal Clock y el HI2C como tal. Entonces, este microcontrolador tiene esa particularidad de poder o modalidades de conexión y si ustedes pues así lo desean, incluso con esta cantidad de puertos y multiplexores pueden crecer tanto de forma analógica como digital. De hecho, con el I²C hay módulos para servomecanismos, multiplexores y un sinfín de otras cosas para poder canalizar la información de forma más ordenada y evitar un hardware, por así decirlo, algo engorroso diseñado por uno mismo. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahorita? Disculpe, ingeniero, que, bueno, me da duda de que hayan terminales A, B, C y D. ¿Qué representa? Esos son los números de puerto. Ahorita te voy a mostrar. El microcontrolador específicamente, déjame, permíteme, solo voy a encender esto. Vamos a ver. El microcontrolador, no importa cuál tengas, se compone o se constituye por puertos. ¿Sí? Pues generalmente siempre obligado, pues está el de 5 voltios y el de tierra. El microcontrolador PICAXE divide sus funciones en hardware en puertos. Puerto A, puerto B, puerto C y puerto D, para cuando se cuenta con los 4. ¿Sí? Entonces, los divide de esa forma porque en el llamado del programa uno puede decir entonces pin, B.0, y entonces estás designando entonces esto. Activar o llamar el pin del puerto B en el subíndice 0. Y entonces, de igual forma,
pues eso es lo que pasa acá. Tenés ya designado entonces el número del puerto y el número del pin. Esto lo hace porque si ustedes se dan cuenta en Arduino también aparece como A o D, analógico 1, analógico 2, analógico 3 y así sucesivamente, digital 13, 12, 11 y así sucesivamente. Es más que todo para direccionar la salida. Y esto lo designa porque como son 40 pines, lo divide en 8 bits. ¿Sí? Por eso es que tiene un puerto B de 0 a 7 y un puerto D y un puerto C y un puerto A de 0 a 7 específicamente. ¿Sí? Esto, si fuera el caso, perdón, antes de que se me olvide, y la dirección, el direccionamiento específicamente de los puertos en 8 bits es porque ustedes pueden utilizar las variables del B0 al B, si no estoy mal, al B57 para el 20M2, si no estoy mal. Entonces, cuando ustedes designan una variable binaria y se la quieren pasar a un puerto, lo pueden hacer. Entonces, lo que va a designar es esto. Bit 0, bit 1, bit 2 y así sucesivamente hasta llegar al bit 7. Eso lo puede transmitir directamente a un puerto B, por así decirlo. Entonces, el B0 va a corresponder entonces con el bit 0, el bit 1 con el pin número 1 y así sucesivamente para llenar entonces la casilla y poder salir de una forma digital, con bits individuales en pines individuales del puerto. Esto es para transmisiones paralelas o si ustedes quisieran hacer una selección de un teclado o de una pantalla que tenga una propiedad matricial. Más que todo es por eso es la asignación más o menos, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? El microcontrolador, a diferencia de otros componentes específicamente, tiene la propiedad de poderse comunicar directamente con la computadora de forma serial con un divisor de voltaje. Eso quiere decir que tienen la misma lógica de transmisión, aunque no tienen en realidad la misma proporción de voltaje. Si ustedes colocan un puente de comunicación, como el chipset del 2004, el 01, el 02 o el de comunicación como el FTDI, deben de colocar una compuerta lógica. Estos son los puentes de comunicación que les mencionaba en su momento hace ratos, que son tecnología de USB a TTL UART. Eso también es compatible con el microcontrolador, pero no tiene la misma lógica de comunicación. Entonces, cuando ustedes colocan ese puente, colocan el USB, los 5 voltios, TX, RX y su tierra como tal. Y aquí, de igual forma, salen los 5 voltios y la tierra, pero en el TX colocan una compuerta NOT y en el RX colocan también una compuerta NOT porque son de lógicas inversas. Entonces, si ustedes lo comunican, les va a dar un error de grabación. Esa es la única cualidad que tienen para que utilicen pues puentes de comunicación de USB a UART, TTL. Es lo único que se hace en la modificación como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vean, para el siguiente sábado quisiera que tuviéramos ya instalado este programa. Vamos a trabajar unas cosas puntuales y vamos a hacer en la primera actividad la prueba con lo que es pues la bitácora digital para asignar los 5 puntos. Si esto nos funciona, yo les dejaría ya el proyecto en un par de semanas para poderlo ir trabajando pues semanalmente.
y poder juntar los puntos de zona que nos faltan. Esto sumado a la actividad que pues yo le iría sumando preguntas y preguntas con cada sábado que tengamos para poder tener esa particularidad de poder estudiar con las preguntas que pueden venir entonces en el examen final y parcial eventualmente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? No, ninguna, ingeniero. No, les voy a habilitar entonces la actividad de los cortos que teníamos. Pero esa actividad va a cerrar el día de mañana y nunca más la voy a abrir. Entonces, si fueran tan amables, pues las personas que me solicitaron en su momento, yo les había dicho que pues lo íbamos a hacer después de exámenes. Y pues ahorita ya terminado incluso el extraordinario, pues me doy la tarea de aperturarlo como lo prometí. Y eso pues prácticamente sería el cierre de la primera fase de actividades. Y luego pues vamos a empezar ya con la segunda fase el próximo sábado, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo? Todo bien, ingeniero. Va. Terminemos entonces por hoy acá. Yo voy a subir la información el día de hoy y les voy a habilitar eso ahorita. Y tienen pues hoy y mañana para hacerlo. Entonces, si quieren hacerlo el día de mañana o al terminar sus cursos hoy, pues excelente. ¿Alguien que tenga algo o que necesite algo? Inge, disculpe, sí, pero no sé si Sí. nos va a compartir por medio de la plataforma el nombre de lo que tenemos que descargar. Ah, sí, como les dije, se los voy a dejar en el Drive, Ok, en la carpeta gracias. donde... Ah, no lo tengo. Vamos a ver. Ah, es que este es mi Drive personal, pero en... Ahorita les digo en qué carpeta se los voy a dejar. Arquitectura veo, ¿ah? Si quieren se los dejo en archivos varios. Ahí se los voy a dejar. Ok, muchas gracias. Bueno, solo denme unos minutos y ya lo subo. ¿Algo más? ¿No? No, Inge, nada más. Vean, el otro sábado solo vamos a necesitar el instalador del Pickaxe ya instalado en sus máquinas. Vamos a empezar a hacer un par de programas básicos. Pues esto es muy parecido a Arduino y a algunos otros microcontroladores que me imagino que ya vieron en sus cursos anteriores. La programación va a ser bien sencilla. Yo les voy a dar incluso el ejemplo y se los voy a dejar grabado ahí para que lo tengan de base. Y vamos a desarrollar algo pequeño, relativamente pequeño, que pueda generar una gráfica o una transmisión, algo, y pues que la bitácora no exceda más de 5 páginas, por así decirlo, eh, con uno que otro pantallazo y alguno que otro comentario como tal. Luego de eso, si esto sale bien, el proyecto final, que va a ser como de 10 puntos, lo haríamos de esta forma y me permitiría, por así decirlo, pues generar un examen final con una actividad pues diferente, que nos permita pues no sentirnos tan mal, ¿va? Como en los parciales que ya pasaron. Entonces, del buen desarrollo de esta actividad, pues dependerá si seguimos en el curso de tratar de cambiar la forma de evaluación y que ustedes tengan la pauta incluso de poder, en la segunda hora, dedicarnos a solucionar dudas o algo específicamente de lo que tengamos del proyecto e incluso de esa solución de dudas sacar un resumen, algo
subirlo a su bitácora puntual y luego ya me dedico yo a calificar eso, ¿verdad? Entonces, veamos qué nos funciona y ver qué es lo que podemos integrar para que se sientan un poco más cómodos en el examen, ¿sí? Muy bien, ingeniero, gracias. Dejémoslo por hoy acá entonces. Yo voy a subir la información ahorita y pues que tengan feliz fin de semana. Gracias, Inge. por hoy. Sí, igualmente. Feliz fin de semana. Adiós.